Paso a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, llegando un poquito tarde tenemos bastante trabajo por acá, pero estamos por hacer este video que trata de la segunda parte de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Te leo para iniciar este video en Isaías 28:16. Dijo el profeta: Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Dos puntos. El que creyere, no se apresure. Oh, qué bonito, hermano. Qué bonito. Lo leo de nuevo. Isaías 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Por supuesto que Jesucristo no aparece en escena de la nada. Los profetas de la antigüedad, todos los profetas señalaron a él, y particularmente Isaías lo señala como una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio y de cimiento estable. Y luego dice a todos los que lo escuchan: el que creyere, no se apresure. Claro que Isaías no miró cuando llegó la piedra, porque en los tiempos de Isaías no había venido Jesucristo. Le toca a Juan el Bautista profetizar y decir: el que viene tras de mí es más poderoso que yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando la Escritura dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la pregunta interesante es: ¿por qué no dice edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles? ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Es sencillo. Porque los profetas de la antigüedad no estuvieron presentes para ver y oír lo que los apóstoles vieron y oyeron. Jesucristo les dijo: bienaventurados ustedes, porque muchos profetas y reyes desearían ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, y no lo vieron. Entonces, Jesucristo, cuando aparece en escena, cuando el Verbo se hace carne, tenemos ya la piedra en escena, su vida, su obra, pero queda fundamentado el Evangelio hasta que resucita de los muertos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el perito arquitecto, el constructor de la doctrina, el que entendió, la recibió del mismo Jesucristo y nos la explicó a los gentiles en muchas de sus cartas. Y dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por supuesto, porque por más milagros que hubiese hecho, por más grande que hubiese sido su sacrificio en la cruz, pero si se queda en la tumba, entonces todas sus promesas de vida eterna caen a la basura, ¿no? Si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si Cristo nada más nos ayuda en esta vida, pues somos los más miserables de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado y no solamente nos ayuda en esta vida, sino en la venidera. Porque hay una vida eterna, porque los muertos van a resucitar. Pero este personaje llamado Jesucristo
se fundamenta cuando comprueba que Él es el Señor de vivos y muertos y los va a juzgar. ¿Y cómo lo comprobó? Por la resurrección. Hay varios pasajes. Hay uno que ahorita se me viene a la mente, que te lo quiero compartir, que dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, San Google, te invocamos. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Fíjese cómo dice, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón, o sea Jesús, al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hasta que Cristo se levanta de los muertos, tenemos entonces el Evangelio comprobado ante miles de personas, ante los demonios, ante los ángeles. Cristo ha resucitado, hermanos. Entonces, además de que tenemos miles de testigos de su resurrección, más de 500 hermanos, tenemos miles de testigos de su vida, de su obra, de sus milagros, pero después que resucitó, se apareció a más de 500 hermanos juntos, y al postrero de los apóstoles fue Pablo, se le apareció al último, porque no es digno de ser llamado enviado de él, porque persiguió a la iglesia. Por eso es que el texto de Efesios 2:20 no dice edificado sobre el fundamento de profetas y apóstoles, porque son los apóstoles y no los profetas de la antigüedad los que ratifican, los que atestiguan la resurrección. Por eso tú vas a leer que uno de estos se ha hecho con nosotros testigos de su resurrección. Y luego puedes leer también, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Entonces, la doctrina de la resurrección es la corona de la vida y obra de Jesucristo, que fundamenta todas las verdades que Él habló. Tan es así que si Cristo no resucitó, tu fe no sirve para nada. Por eso también es que en la declaración de fe, cuando se te pide que creas en Él, Romanos 10, no se te pide que creas en los milagros, no se te pide que creas que era judío, no se te pide que creas que era de la simiente de David, de la tribu de Judá, o que levantó paralíticos. No, se te pide que creas esto, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjate como dice la Escritura, serás salvo. Tienes que creer en su resurrección. Ahora, Pastor Gamaliel, ¿y tú cómo predicas en el 2019 que Cristo resucitó? ¿Se te apareció? ¿Lo viste? No, no se me apareció ni lo vi, y yo tampoco vi la tumba vacía, pero no necesito, porque tengo 12 apóstoles que son testigos de su resurrección, y Pablo también, pero tengo otro testigo, que te lo dije el video pasado, es el Espíritu Santo, dará testimonio de mí, dice, nosotros somos testigos de la resurrección y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Nosotros no estamos creyendo en el dicho de Pablo, de Pedro solamente. Sí hemos creído, pero cuando creímos a la palabra, fíjate bien el proceso, la fe viene por el oír. Cuando te hablaron de un Jesús que resucitó y tú lo creíste, después te bautizaste y vino sobre ti el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es testigo de la resurrección, porque si Jesucristo no hubiera muerto, el Espíritu Santo no hubiera venido. Qué lástima de nosotros sería tener a un Cristo que no resucitó. Pero qué lástima de nosotros sería tener a un Cristo que resucitó y nos dejó solitos en el mundo. No, Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Gamaliel Calderón cree en la resurrección, no porque la vio, porque ha ido a la tumba vacía, sino por Espíritu Santo, que yo lo recibí y hablé en otras lenguas y recibí dones de parte de Él y sigue conmigo y me da testimonio. ¿Y tú cómo sabes que eres hijo de Dios? El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 3. El Señor sigue haciendo milagros, maravillas, señales, confirmando la palabra. Es por el Espíritu Santo. Yo no soy apóstol porque yo no vi a Jesucristo, no me encomendó directamente, pero el ministerio que yo tengo de pastor me lo dio Jesucristo mismo a través de su Espíritu. Porque hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. No se te olvide que no es un apóstol el que da los ministerios o los reparte. Es el mismo Señor Jesucristo. Por eso leímos, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y evangelistas. Es un gran error creer que un apóstol daba los ministerios o que un apóstol tenía que orar por todos los ministerios. Bueno, el mismo apóstol Pablo tuvo que quedar ciego varios días hasta que un hermanito desconocido, y no lo digo en forma despectiva, sino hablando la verdad, Ananías no era apóstol, la Biblia tampoco dice que era profeta, pero el Señor le habló por su espíritu y le dijo a Ananías, le dijo en visión, ve para allá, hay un varón ahí, lo voy a enviar a las naciones. Ahora pregunto, ¿lo envió Ananías al apóstol? No, Jesucristo se le había aparecido personalmente en el camino, pero Ananías viene y confirma y le pone las manos encima para que recibiera el Espíritu Santo. Ningún ministerio puede activar si no es por Espíritu de Dios. Pues yo te estoy hablando ahorita del fundamento, no me quiero desviar del tema. Déjame saludar Verónica Catarino, Carolina Delgadillo, Lorena Jiménez, Giret Decar, Nájar Jesús, Meli Martínez, José Luis Rodríguez, Samuel Valverde. Oh, pastor, usted nos honra con su presencia. Perdonen, distingo al pastor porque es un excelente maestro de las escrituras. Elizabeth Maldonado, José Aguilar, Iglesia de Jesucristo, Daniel Cervantes, pastor, también tú nos honras con tu presencia. Te invito a comentar. Igualmente, pastor Samuel, Freddy, Georgie, la hermana Fanny Mengo, buenas tardes, pastor. Erróneamente los amigos católicos piensan que esa piedra es Pedro. Mire, hermana Fanny, voy a comentar ese texto. Qué bueno que lo comenta. Jesús Ornella, mi amigo Jesús, Dios te bendiga, hermano. Noé Montaño, un discípulo. Mendoza Jiménez, José Santos. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Entonces, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque los apóstoles son los que dan testimonio de la resurrección. Y todo está fundamentado en el hecho de que Jesús resucitó. ¿Y cómo sigue fundamentado, pastor, ahorita el Evangelio, ya que Jesús ascendió a los cielos? Está fundamentado por el Paracleto, porque Jesús murió, resucitó, se estuvo apareciendo, dejó testigos físicos y dejó un testigo enviado del cielo, que es el Espíritu Santo. De ahí que
aún los mismos testigos físicos, que fueron más de 500 hermanos, pero fueron 12 y con Pablo 13 específicamente hablando, enviados para testificar de esta buena nueva llamada evangelio. ¿De qué estamos hablando? Vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, especialmente la resurrección. Aún los testigos físicos recibieron instrucciones exactas para esperarse antes de salir a predicar el mensaje de la resurrección. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Y estuvieron ahí esperando hasta que llegó el día de Pentecostés. Y el apóstol Pedro, cuando están hablando en lenguas por Espíritu de Dios, le dice a los judíos que se habían juntado: Jesús murió, ustedes lo mataron, resucitó al tercer día, y la prueba es este derramamiento. Él había dicho: si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue testificando en los hombres de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque no estamos creyendo en un alguien que murió, estamos creyendo en alguien que vive y reina para siempre. Pero si estuviera lejano y nos hubiera dejado huérfanos, estaríamos fritos, arruinados. Pero dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, vendré a vosotros. ¿Es otro mensaje, pastor? No. Él tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío, es lo mismo. Nada más es otro testigo, es otro consolador, es otra persona que está aquí. Permíteme la palabra persona, ¿no? Porque en realidad, para mí la única persona de la divinidad, en el sentido estricto de la palabra, es Jesucristo, porque se personificó, se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Y está aquí con nosotros para testificar de la resurrección. Entonces, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo pueden... Está sobre la mesa del debate diferentes formas de entenderlo. La gente de la luz del mundo dice que significa lo siguiente: los apóstoles y profetas son ese fundamento, aunque hay una piedra principal. Entonces, aunque ahí está la piedra, necesitas, y luego te cambian del plural al singular, necesitas un apóstol vivo. No, el texto no dice edificado sobre el fundamento de un apóstol. Hay que entender la falacia que ellos proponen. El texto no está diciendo edifícate sobre el fundamento de un apóstol. Imagínate tú. No, dice sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Voy a leerte Efesios 2:20 para que veas que no se trata de que está Jesucristo así y luego un apóstol, y luego después de un apóstol están los pastores, y luego de los pastores los hermanos, y si no hay apóstol, pues no estás con Cristo. No, no está diciendo eso el texto. Entonces, ese fundamento de apóstoles y profetas, ¿a qué se refiere? Fíjate lo que dicen las versiones de la Biblia, porque siempre te va a servir. En boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Efesios 2:20 en versiones de la Biblia. A ver, vamos a invocar a San Google. a ver, en versiones de la Biblia, y leemos así. Permíteme leerte esto que está tan interesante. Una versión dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular. La Dios habla hoy, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Sobreedificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. La verdad es que no está Cristo físicamente para que se encarame un apóstol arriba de él, y luego los profetas enseguida, y luego los pastores enseguida. No. Está diciendo, cuando te habla de fundamento, está diciendo el fundamento de tu fe. Está diciendo el mensaje que has creído está debidamente fundamentado por apóstoles y profetas, porque ellos son los testigos de la resurrección. Mira, para entender las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:20, tienes que leer toda la carta de Efesios y otras cartas de Pablo donde te hable de lo mismo. Tienes que contextualizar. No se trata de que Cristo está ahí, luego que se encarama un apóstol arriba y luego los profetas enseguida. Para empezar, no te habla de un apóstol, te habla de apóstoles y profetas, y al parecer en la sintaxis te la pone como juntos. Yo preguntaría, ¿quién es mayor bíblicamente, apóstoles o profetas? La Biblia no dice que uno de ellos sea mayor, lo intuimos, no hay una declaración verbal, pero sí dice que lo primero que pone el Señor Jesucristo es apóstoles, y lo segundo profetas, lo tercero doctores. Pero habla del lugar. Pero en este texto te pone apóstoles y profetas. Fíjate que hay 5 ministerios, y ¿por qué no te dice edificados sobre el fundamento de apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Es obvio que te está diciendo los apóstoles son los testigos de la resurrección junto con los profetas. Ya te di una lista de ellos, Manahem, y el que había sido creado con el tetrarca, y todo lo que te leí. Hechos capítulo, a ver, te voy a recordar, Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, etcétera, ¿no? Estos son los que oran por Pablo y Bernabé. Aunque hay 5 ministerios, cuando se habla de la fundación o del fundamento, nomás te menciona 2. El fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir? La doctrina que ellos enseñaron. Los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, y los profetas. Porque también quiero decirte que Pablo era apóstol, pero también era profeta. Quiero decirte que Juan era apóstol, pero también era profeta. Y si no, lee allá en el libro de Apocalipsis donde dice, cómete el librito, Juan, porque es necesario que profetices a pueblos, naciones y lenguas. O sea, no te está hablando exactamente de necesariamente de otro individuo, sino de la facultad. Entonces, se trata de atestiguar y enseñar correctamente la doctrina de Cristo, cuyo fundamento o punto de cierre o de concreción, algo concreto, es la resurrección. Si Cristo no resucitó, toda la fe es vana, toda, la cruz, los milagros, todo es vano, si Cristo no resucitó.
Forma parte de la declaración que debes de creer. Saludos, hermano Vicente, saludos. Mira, este mismo apóstol que está hablando de eso, te dice, aquí te van varios textos para entender qué es el fundamento. El fundamento es la doctrina de apóstoles y profetas, la doctrina sobre Jesucristo, lo que se debe enseñar y lo que se debe creer. Ya lo enseñaron, ya lo dijeron, ya lo atestiguaron. Mira, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Dice así, oh, qué rápido se va el tiempo, hermanos. Bueno, le dice el mismo apóstol a la iglesia ahora de Corinto, ustedes son carnales, unos dicen yo soy de Apolos, otros de Pablo, y Apolos no era apóstol, Apolos era maestro, poderoso en las escrituras. Pero ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros, verso 5, por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, es decir, llegó Pablo, abrió la obra, les enseñó, y llegó Apolos y regó, les dio enseñanza, los hizo crecer en conocimiento, mas Dios es el que ha dado el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coadjuntores somos de Dios, y aquí va el tema, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Aquí está la conexión con lo que te estoy diciendo, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo, no Apolos, sino yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Hay que aclarar que no le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, porque a la iglesia de Jerusalén tenía su propio apóstol, sus propios apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, los que eran las columnas o parecían ser. Allá ellos enseñaron, allá los de Jerusalén, pero a ustedes, Corinto, yo los enseñé, yo los engendré en el Evangelio, yo puse el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Quién es ese fundamento, Pablo? ¿Eres tú mismo? No. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A ver, ¿Pablo puso a Jesucristo como persona? Obviamente no. ¿Pablo obró la resurrección de Jesucristo? Obviamente no. Pero a Pablo se le apareció Jesucristo después de resucitar, le explicó el Evangelio, lo arrebató al tercer cielo. El Evangelio lo recibí de él. Y entonces él lo explica a la iglesia, y cuando lo explica a la iglesia pone el fundamento. Es decir, ustedes están fundamentados en lo que yo recibí de Cristo. ¿Y qué recibió? Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, les sigue diciendo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Esto concuerda con, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque primeramente os he enseñado. Es que cuando enseña, pone el fundamento. Lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol a los gentiles le fue dada la gracia de explicarnos a todos, y yo no sé para qué necesitas otro apóstol, si el fundamento ya está puesto. Ahora vamos a los textos que te hablan de la universalidad del ministerio de Pablo. Mira, la primera de Timoteo, y es el mismo apóstol, pero ahora a un pastor, le dice así. Timoteo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, ya está diciendo, soy enviado de Jesucristo. Y en el capítulo 2, habla con autoridad. Amonesto pues, o sea, porque soy apóstol pues, ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, fíjate, está hablando de todos los hombres, todo el mundo, sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La que te dice en el verso 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Es decir, mi apostolado es para predicarles y enseñarles esto. Fíjate que habla de predicador y apóstol, y luego dice más abajo, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles, en fidelidad y en verdad. Quiero pues, o sea, en consecuencia tengo autoridad, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto. Claro, es el apóstol. Es el enviado para las naciones gentiles. Yo no sé para qué necesitas a otro apóstol que te ponga otro fundamento. ¿Para qué necesitas si esto ya fue atestiguado, esto ya fue predicado, ya el perito arquitecto puso el fundamento y nadie puede poner otro fundamento? Y por supuesto que se refiere a la enseñanza de Jesucristo. Bueno, y es pura Biblia, es pura letra muerta. No, Señor, todo aquel que creyere recibirá el don del Espíritu Santo, el que creyere y fuera bautizado, y el Espíritu Santo dará testimonio. Pero fíjate la universalidad del ministerio del apóstol a los gentiles. Yo soy puesto por predicador de esta verdad, por apóstol de esta verdad, no miento, maestro de los gentiles, en fidelidad y verdad. No se trata entonces que Jesucristo está ahí como roca y luego un apóstol encaramado arriba y luego los profetas enseguida. Y claro, el apóstol ora por los profetas y por los pastores y todo depende de un apóstol vivo. Vivo para sacar dinero, vivo para engañar a la gente. No, hermanos. No. El mensaje, el fundamento ya está dado, el evangelio ya ha sido predicado. Tan es así, el fundamento ya está puesto.
Tan es así que si alguno de nosotros o un ángel del cielo predica otra cosa, es un maldito. A ver, pastor Gamaliel, ¿está maldiciendo usted? No, hermanos. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. El que predica otro evangelio se echa solo la maldición. Mira, Gálatas, fíjate cómo dice el apóstol, y esto es muy serio, hermanos. Gálatas capítulo 1, Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego dice, gracia sea a vosotros, verso 3, y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjate, es similar. El mediador es el único porque se dio a sí mismo, ¿no? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice el apóstol, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. O sea, a otras explicaciones, a otras teorías, ¿no? A otras buenas nuevas. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Definitivamente. El fundamento ya está puesto. Los testigos ya dieron testimonio. Pero sin embargo, el Paracleto, que se quedó aquí porque él ascendió a los cielos, sigue dando testimonio de la resurrección. Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Mi amigo Jesús Ornelas dice, creo que parte de la pregunta de la luz del mundo es, ¿cómo es levantado un hombre como pastor? Es decir, ¿qué respalda a una persona para ser llamado hombre de Dios o pastor? Sí, y para allá vamos, hermano Jesús, porque ellos insisten en que tiene que ser un apóstol el que te levante. Pero en la Escritura no vemos en ninguna parte, yo apóstol Pablo doy los ministerios, o yo Pedro te doy los ministerios. Al contrario, profetas y maestros oraron por mí. Me impusieron las manos, dice Pablo. Me enviaron junto con Bernabé. Ahora, Pablo oraba por pastores, sí, pero no él solo. Era el presbiterio, los ancianos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Daniel Gámez está viendo el video. Marichuy Pineda, Emilio González. La hermana Fanny Mengo dice, pastor, el cimiento del edificio es Jesús, sí. Y el fundamento de ese edificio es Cristo también. Es que cimiento y fundamento es lo mismo, hermana. Los apóstoles pusieron ese fundamento y así debemos edificar nosotros. También sobre ese fundamento. Sí, el fundamento ya está puesto. Allá con los judíos fue Pedro y los demás que predicaron. Y con los gentiles es Pablo el que nos explica a los efesios, a los gálatas y a toda persona bajo el mundo. Ya no necesitas apóstoles y profetas para poner el fundamento. Apóstoles no pueden ser porque necesitaría que Cristo en persona los enviara. Y ese es un tema interesante, ¿no? Habría que preguntar para qué los va a enviar si el fundamento ya está puesto. Pero fíjese bien. Estamos tocando los textos de la universalidad del fundamento que puso el perito arquitecto. Para esto yo fui constituido, para esta verdad. Colosenses 1, vamos a Colosenses 1, y es el mismo apóstol.
hablándonos del fundamento. Colosenses 1 les dice ahora a los colosenses, en el verso 1, siempre Pablo casi siempre empezaba presentando sus credenciales. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces le escribe a la iglesia con autoridad, verso 11, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, en gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y empieza a hablar, ¿no? Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, o sea, Cristo, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Y empieza a decir, ¿no? Pacificar lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Verso 21, fíjate. A vosotros también, colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Fíjense que no es el apóstol el que los reconcilia, sino Dios. Verso 22. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mira, aquí te habla del fundamento otra vez en el verso 23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe. El fundamento de apóstoles y profetas es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, particularmente la resurrección de Jesucristo y todo lo demás, y el descenso del Espíritu Santo, cosas que ya están explicadas por el apóstol a los gentiles y por su parte el apóstol a los judíos. Ese es el fundamento sobre el cual estamos nosotros edificados. Entonces ustedes deben de permanecer fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Escucha, el cual es predicado a toda criatura. ¿Para qué quieres otro apóstol si ya el apóstol a los gentiles puso el fundamento para toda criatura que está debajo del cielo? Del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Todos estamos fundamentados en lo que ellos enseñaron. Y maldito el que enseñe otra cosa. Por ejemplo, cuando tú lees, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y de este mensaje yo, Pablo, fui hecho predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En ese momento, si Pablo fuera el mediador, él mismo dijera, sin apóstol no hay iglesia. Así que, pues, era la mejor oportunidad para que él hubiese dicho, no, el mediador soy yo. O el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero yo soy el mediador entre los hombres y Jesucristo. Lo cual sería una falacia, porque cuando dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ya no puede haber otro, porque son todos los hombres. No puede haber otro intermediario, habla de uno solo. Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Mediador? ¿Indispensable para que exista la iglesia? ¿El fundamento de la iglesia actualmente tiene que ser un apóstol vivo para que active los ministerios? Yo, Pablo, por mí ustedes existen, yo activo sus ministerios. No, el que predique otra cosa de lo que Pablo enseñó es maldito. Cuando lo predique, cuando lo enseñe, cuando tuerza las palabras del apóstol, se echa sobre sí mismo la maldición. Es tremendo, esto está tremendo. Miren, me llama mucho la atención el verso 23. Ustedes permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Es que él sabe que él tiene que explicar todo al universo entero. Aún dice que hasta los principados y potestades en los cielos quieren conocer estos misterios. El misterio de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué le dice a los romanos? Y ya vamos a concluir, hermanos. ¿Qué le dice a los romanos hablando de este mismo fundamento, que es la enseñanza de apóstoles y profetas? La enseñanza autorizada como hombres con autoridad de Dios. Romanos 1, del 1 al 5, otra vez un texto que te habla de la universalidad del Evangelio ya explicado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí están los profetas, pero los apóstoles son los testigos. Los apóstoles conocieron la roca. Vieron cuando se fundamentó, es decir, cuando resucitó. Hay un texto que dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Mira, porque yo dije una frase, cuando Jesucristo resucita, comprueba que era quien decía ser, pero no lo digo por decirlo, lo digo fundamentado en las Escrituras. Mira, vamos a invocar a San Google. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. A ver, Romanos 1:4. Mira, estaba por leerlo y no lo miraba. El evangelio que él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Claro, yo digo soy hijo de Dios, me matan y me quedo en la tumba, pues qué hijo de Dios, ¿no? No, dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Él resucita, entonces tenemos vida eterna ya, porque Él venció a la muerte y también nosotros vamos a vencer a la muerte. Y luego dice el verso 5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado. Escucha esto, que es el texto para finalizar el video. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. ¿Para qué quieres un apóstol moderno? ¿Para fundamentar qué? Ahora, que hay profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, claro que sí, pero es por Espíritu de Dios, no porque se te aparezca Jesucristo. Esto lo vamos a ver más adelante en videos que grabemos, el Señor nos presta la vida, pero te dejo con Romanos 1, 4 y 5 para que medites sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero que medites en la universalidad de un mensaje que ya fue fundamentado por el apóstol, por los apóstoles, o sea, por todos los 12 y por Pablo y los profetas de la antigüedad. Señalaron a la roca y los profetas del nuevo pacto, comenzando por Juan Bautista y todos los demás que dieron testimonio de la resurrección por Espíritu de Dios. Entonces, ya está puesto el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero mi trabajo, dice Pablo, yo fui llamado al apostolado para que todas las naciones obedezcan a la fe. Hay de ti si sigues a un autonombrado apóstol
que a saber tú qué es lo que quiere fundamentar. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bueno, déjenme comentar antes de irnos. Raúl Flores, Graciela Chávez. ¿Qué es la maldición? Dice el hermano Oscar. Ah, buena pregunta. Maldito el que predique otro evangelio. Sea anatema, dice, sea maldito. Vamos a comentarlo en el siguiente video, hermano Oscar. Dios te bendiga hasta España, creo que estás allá, ¿no? A ver, Fanny Mengo, muy buena enseñanza, pastor, y lo mejor es que todo está basado con la Biblia. Sí, 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 no podemos hablar, hermana. Hay de nosotros si inventamos cosas, ¿eh? Cuidado, y cuando tengamos alguna opinión, vamos a aclarar, miren, le voy a dar mi opinión, pero todo lo que hemos hablado lo hablamos con autoridad, por Espíritu de Dios, pero fundamentados en la palabra. Miguel Ángel Flores, te bendiga, Miguel. Dice la hermana Fanny también, pastor, si Jesús ya nos reconcilió con Dios, ¿por qué creen las personas de la luz del mundo que un apóstol nos tiene que reconciliar? La fe en Cristo Jesús nos reconcilia. Sí, no, están muy perdidos. Oscar Cruz, qué malo eres, santo Dios. ¿Por qué, hermano Oscar, hombre? No sé quién estás hablando. Ticho Rosas, Juan Carraiga, Rosa Hernández, Daniel Gámez, Marechuy Piñeda, Emilio González, Pedro Valdovinos. Bueno, amén. Ahora sí, Dios les bendiga.